pasa a vos, hermanos? El día de hoy estudiaremos la lección número 3, que lleva por título La caída del hombre. La lectura base se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24, y empezaremos con el verso para memorizar que dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Vamos a leer el desarrollo del tema. Después de que el hombre habitara el huerto del Edén, todo indicaba que tendría una vida hermosa y en paz dentro de ese paraíso que Dios había hecho para él. Había puesto a Adán sobre todo ser viviente creado por él. El hombre gozaba el comer los deliciosos frutos del huerto sin haber trabajado por ellos. Además, al verlo solo, Dios le dio una compañera para compartir estas bendiciones. Todo era maravilloso. La única petición de Dios fue que no comieran del árbol del bien y del mal, pues si comían del fruto de ese árbol, morirían. Génesis 2, 16 al 17. Todo indicaba que Adán y Eva, su mujer, serían muy felices en cuanto obedecieran a Dios, pero Satanás, el padre de la mentira, no descansaría hasta cumplir su cometido y destruir al hombre por medio del engaño. Tomando forma de una serpiente, mostró su astucia más que todos los animales del campo, y dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva le contestó, de todo árbol podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto, porque moriremos. Y la serpiente, usando su astucia, le dijo, no moriréis, antes serán como dioses. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Eva, en un principio, pudo negarse a comer del fruto y obedecer a Dios, pero la insistencia de la serpiente y el codiciar el fruto fueron más fuertes que su voluntad por obedecer a Dios. Y sí, la serpiente le engañó. Sin embargo, la decisión de desobedecer a Dios fue de ella y lo compartió con Adán, el cual también decidió hacer más caso a su mujer que a Dios, por lo que este pecado de desobediencia les trajo graves consecuencias, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Una vez que Dios se dio cuenta de lo que habían hecho, maldijo a la serpiente, y a ellos los sacó del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, con una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, y así no tomaran del fruto de este árbol y fueran eternos. Génesis capítulo 3, versículo 24. Como verás, hermanito, nosotros tenemos día a día que tomar decisiones, pero nuestras decisiones deberán estar basadas en el conocimiento de la palabra de Dios, para que con nuestros actos no ofendamos a Dios y sobre todo no cometamos pecado alguno, pues toda mala decisión tendrá consecuencia. Ahora veremos un pequeño resumen de la lectura base, así como del desarrollo del tema. Después que Dios formara al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara, como lo muestra Génesis capítulo 2, versículo 15. Además, le dio como compañera a Eva para que fuera ayuda idónea. Esto quiere decir que tuviera la capacidad de apoyar en lo que Adán necesitara. Jehová puso en medio del huerto dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. Adán y Eva podían comer de todo fruto del huerto. Sin embargo, Dios les ordenó que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que, si lo hacían, traería como consecuencia la muerte. Esto no significa que al probar el fruto morirían inmediatamente, sino que pasarían de tener vida eterna, como Dios los creó, a ser mortales. Quiere decir que tendrían una vida solo de algunos años.
La palabra de Dios cuenta cómo se acercó la serpiente a Eva con el fin de hacer que ella desobedeciera a lo que Jehová les había ordenado. Le engañó diciéndole que no moriría. En ese día, Eva comió del fruto y lo dio a Adán. De esa forma desobedecieron los dos a Dios, el cual les había mandado que no comieran de ese árbol. En ese momento, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron de la presencia de Dios. Así, la serpiente consiguió lo que quería. Es por eso que Dios la maldijo, como lo muestran las Escrituras. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Cuando hablamos de este tema en particular, la caída del hombre, nos estamos refiriendo a la desobediencia que mostró Adán y Eva, quienes cometieron pecado al no obedecer la palabra de Dios. Al darse cuenta de la desobediencia de ellos, Dios los sacó del huerto, ya que en ese lugar también se encontraba el árbol de la vida, pues si comían de él, vivirían para siempre. Así que Dios puso querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados, con el fin de proteger el camino que los llevaría a comer de ese árbol. Es importante saber que esta desobediencia trajo consecuencias para ellos, pero Dios, con el grande amor que tiene para con el hombre, no le dio todo el castigo a Adán y a Eva, sino que maldijo a la tierra en su lugar. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Como te podrás dar cuenta, Adán y Eva tenían grandes bendiciones. Dios los hizo perfectos, pero de ellos dependió el tomar la decisión de no obedecer al mandato que se les había dado. Y te preguntarás, ¿por qué Dios no quiso que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre? Te daremos una explicación muy breve. En el momento que el hombre desobedece a Dios, está cometiendo un pecado. Recordemos que cuando nosotros no guardamos sus mandamientos o sus leyes, estamos desobedeciendo a su palabra. Por otra parte, el pecado nos aparta de Dios y veamos lo que nos dice su palabra. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Siendo así, el Espíritu de Dios no puede morar en los hombres que desobedecen su palabra. Cabe destacar que en el momento que Adán y Eva comieron del fruto, tuvieron conocimiento de lo que era bueno y malo. No habría ningún problema si ellos solo tuvieran el conocimiento del bien, pero ahora ya tenían el conocimiento de la maldad. Por esta razón, Dios no podía permitir que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en el pecado, ellos y su descendencia. De esta forma, el pecado sería eterno. Siendo así, no podríamos estar cerca de Dios. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír. Habitualmente a las personas se les hace más fácil hacer el mal antes que el bien. Un ejemplo de maldad que nos muestra la palabra de Dios son las ciudades de Sodoma y de Gomorra, en donde la maldad llegó a tal grado que Dios decidió destruirlas debido a la gran maldad que había en esos lugares. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Hoy en día es más fácil para las personas hacer el mal que el bien. Por ejemplo, siempre es más fácil que una persona aprenda a tomar alcohol o fumar que alimentarse bien y hacer ejercicio. Es más fácil que te lleven a una fiesta en sábado a que te lleven a la iglesia. Es más fácil decir mentiras que afrontar las consecuencias de nuestros actos y decir la verdad. Estos solo son algunos ejemplos. Pero ¿te imaginas qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida? Las personas que tenían maldad seguirían haciendo daño y por lo tanto incrementaría el pecado en la tierra. Dicho de otro modo, el hombre estaría condenado a vivir separado de Dios. No tendría las bendiciones ni cuidados que el Padre le da a sus hijos. A causa del pecado que cometieron Adán y Eva, la relación de Dios con los hombres se rompió. Por lo tanto, nosotros siendo descendencia de ellos, conociendo la maldad y cometiendo pecado, tampoco tendríamos oportunidad de reconciliarnos con Dios. A pesar de esto, Dios en su infinito amor nos permite acercarnos a Él para conseguir tener nuevamente aquella relación que se tuvo en el principio. Esto lo podemos lograr gracias a que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados. No hay otra forma de conseguir nuevamente esta relación con Dios, sino con el Hijo de Dios. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Sin duda alguna, nuestro Dios amó al hombre, pues envió a su Hijo en carne y hueso para que se sacrificara y nuestros pecados fueran perdonados. De esta manera, sin pecado ya no estaríamos alejados del Padre, quien nos dio la oportunidad de cambiar, de acercarnos y saber que solo es el verdadero Dios. En conclusión, a pesar de la caída del hombre, nuestro Dios nos brinda una nueva oportunidad de tener aquella vida eterna, pues si tenemos una vida sin pecado y maldad, podremos vivir con Él para siempre. Así que, hermanito, ya sabes que el pecado nos aparta de nuestro Dios. Por eso es importante que cumplamos sus leyes y guardemos sus mandamientos. Que Dios te bendiga y paz a vosotros.